Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 3 de octubre. Estamos ya avanzando en este mes de manera muy rápida. Gracias por amanecer con nosotros, gracias por siempre estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerde que en el streaming tvx.com.sb ahí pueden encontrar nuestra señal y también a través del YouTube va a encontrar nuestro programa en vivo y en directo. Ya me acompaña en el estudio el invitado de esta mañana, Leonel Herrera. Él es director ejecutivo de ARPAS y también es miembro de ASGOJU. Vamos a platicar hoy sobre la campaña electoral que este día ha arrancado. Ya los partidos políticos oficialmente ya pueden pedir voto, oficialmente ya pueden establecer sus formas, sus métodos para pedir el voto de la ciudadanía. Me acompaña Leonel Herrera, que también es miembro del equipo de plataforma de nuestro canal TVX. Y gracias, Leonel, por venir con nosotros. Hola, Julio, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para toda la gente que está en sintonía de su programa. Perfecto, vamos a tener espacio, Leonel, para platicar de las campañas políticas que se nos viene. ¿Qué propuestas deberían estos partidos políticos darnos? Algunos dicen, mire, no es necesario que anden recorriendo el país, lo han recorrido muchas veces, saben cuáles son los problemas del país, pero bueno, pero eso se inicia hoy y vamos a ver qué están proponiendo. Quédese con nosotros, esa es la propuesta para la mañana del miércoles 3 de octubre. Ya regresamos. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde nuestra señal en vivo, tvx.com.sb. Estamos ya listos con Leonel Herrera para poder platicar sobre la campaña electoral 2019. Ya en el 3 de febrero del próximo año debemos elegir todos presidente de la República. Leonel, hay expectativas sobre la campaña. Hay algunos que están diciendo que esta campaña va a ser, algunos elementos van a tener de negrura, van a tener de oscuridad, de aquellas campañas negras que no queríamos saber, vuelven. Según se ve en el panorama, algunas cosas que se están diciendo ya, algunos pleitos, alguna judicialización de la política, señalan algunos. ¿Cómo están viendo el inicio de la campaña? ¿Cómo están viendo los partidos, Leonel? ¿Por dónde crees que van a enfilar las baterías? Bueno, yo creo que la campaña electoral que formalmente inició hoy entra con algunas manchas, en mi opinión. Es decir, por ejemplo, ha sido muy señalado en este periodo de pre-campaña la propaganda adelantada. Creo yo, todos los partidos han tenido más de algún acto que constituye propaganda adelantada, porque propaganda adelantada no es solo pedir el voto, sino que claramente en el Código Electoral establece que cualquier promoción de imagen, de propuesta, de logo orientado a incidir en los votantes constituye propaganda adelantada. Creo que todos los partidos han hecho más de algún acto de campaña adelantada, pero el caso más grave es del Partido Arena. El Partido Arena es el que más de manera sistemática y permanente ha mantenido campaña en medios de comunicación tradicionales, en redes sociales. Incluso Arena ha sido sancionada por el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Pero se ha burlado al final. Estas multas parece como burla de Arena. $3.500, ¿verdad? Pago sí. $3.500. Esa es una reforma importante que hay que hacer en materia electoral. Debería de ser penado o con multas mayores o incluso con sanción de cárcel. ¿Por qué no? Violentar la ley electoral es un delito grave, ¿verdad? Porque afecta a la democracia en el país. Entonces, Arena ha mantenido una campaña adelantada, la mantuvo durante su proceso de elecciones internas y luego la ha mantenido en todo este tiempo. Entonces, creo que esa es una de las cosas con las que arrancamos, digamos, la campaña con una mancha que constituye la propaganda anticipada. Pero Leonel, ¿no te parece que esto, con lo que planteas, realmente es muy cierto? ¿No dan como señales de anarquía esto? Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro, es un mal mensaje. Y viene uno del otro partido y dice, yo no me voy a quedar atrás, voy a seguir a este partido porque ya lo hizo. Y el otro dice, también yo lo voy a seguir.
y van en lo mismo. Claro, es un mensaje de irrespeto a la ley. Es un mensaje de no respetar la institucionalidad, ¿verdad? Las reglas que todo el mundo debería de respetar. Entonces, cuando un partido, en este caso Arena, o una fórmula presidencial que aspira a ganar las elecciones, a gobernar el país, violenta sistemática la ley electoral, manda ese mensaje de que no le importa respetar la ley, que no le importa respetar la institucionalidad y que no le importan las reglas. Entonces, ese es un mensaje muy peligroso, ¿verdad?, que la población debería de tener en cuenta. Es decir, lo menos que se espera en un régimen democrático es que todo el mundo respete las reglas. Entonces, si hay periodos para la propaganda electoral, entonces se deben de respetar esos periodos. Pero ese es un mal mensaje y por eso es que yo creo que es una de las cosas negativas que se han señalado en esta fase de pre-campaña. Además, lo que usted menciona también, ¿verdad? Descalificaciones, ataques, el uso de las redes sociales digitales para este tipo de campañas, ¿verdad? Lástima que ahí no hay una regulación clara, ¿verdad?, de parte del Estado salvadoreño. Todavía se supone que las mismas reglas para los medios tradicionales, en este caso la prohibición de la campaña adelantada, también aplica para los medios digitales, para las redes del internet, pero eso todavía no es posible, ¿verdad?, controlarlo. Entonces ahí en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en listas de WhatsApp y demás redes, ahí hay un ámbito oscuro, ¿verdad?, desregulado, donde es la ley de nadie. Yo creo que ese también es un problema que tenemos en la campaña electoral. Ojalá estos medios, estas redes fueran utilizadas para el debate serio, claro, ¿verdad?, para plantear los diagnósticos y las propuestas sobre los grandes problemas que tiene este país, ¿no? Ojalá se utilizara para eso, claro, y ojalá que el temor que usted plantea de que sea una campaña, digamos, sucia, violenta, quizás no físicamente, pero una campaña violenta en términos verbales, de ataques a través de medios, ojalá eso no suceda y que este país tenga una campaña electoral donde lo que domine es el debate serio y las propuestas, claro, ¿verdad? Propuestas coherentes sobre los problemas del país y propuestas pensadas desde los intereses de la ciudadanía, desde los intereses del país y no desde los intereses particulares o de los grupos de poder. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando va a comenzar una pelea de box, el árbitro, el que está ahí, el árbitro de la pelea, llama a los contendientes y hace un diálogo con ellos y les explica un poco las reglas y les pide la colaboración para que la pelea sea en los términos legales. Me estoy imaginando esa figura, Leonel, nada más, pero no se ve que el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, haya hecho un trabajo de estos con los partidos políticos. Se ve en el caso que tú estás señalando, que un partido político dice, bueno, yo saco mi bandera y puedo andar con mi bandera por todos lados y aquí no importa. Han visto vallas publicitarias, que no ha habido regulación de estas. Se ven tantas cosas que al parecer como que no existiera una autoridad sobre este tema. Sí, yo veo un desempeño deficiente y también sesgado del Tribunal Supremo Electoral. Deficiente porque, por ejemplo, es una institución incapaz de detener la campaña adelantada. Apenas le pudo aplicar al candidato de Arena, Carlos Calleja, una sanción por la campaña adelantada, pero no hay otro tipo de medidas más coercitivas que obliguen a quienes violentan la ley electoral a que se abstengan de hacerlo. Y por otro lado veo también un sesgo. En algunos casos el tribunal sí actúa y en otros casos ni siquiera responde a las peticiones que se le han planteado. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral sí pudo cancelar a Cambio Democrático, que para mí esa fue una acción injusta, ilegal, es decir, un partido político que tenía un diputado que no había cumplido con la cantidad de votos en una elección anterior y se le termina cancelando.
Bueno, ahí sí el tribunal tuvo los votos necesarios, actuó apegado a la ley supuestamente, y tuvo la decisión de cancelar un partido político. Pero, por ejemplo, ni siquiera responde cuando se le ha llegado a plantear que el partido Arena, por haber usado dineros ilícitos en sus campañas, por haber cometido delitos que constituyen fraude electoral, debería de ser cancelado. Ahí el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera responde. Entonces dígame usted, ¿qué es más grave? Que un partido político no alcanzó la cantidad de votos en una elección, o un partido político que usó dineros provenientes de actividades ilícitos para financiar campañas electorales. Porque lo de Arena no es un chambre, no es una especulación, no es un mensaje difamatorio decir que Arena utilizó dineros ilícitos. Está probado. O sea, Arena utilizó $10 millones provenientes de las donaciones de Taiwán, que fueron objeto de una maniobra de lavado de dinero del expresidente Flores, termina en las cuentas de Arena, y Arena lo utiliza para la campaña electoral del 2004. Y lo reconocieron públicamente Jorge Velado, Alfredo Cristiani. Sí, lo utilizamos para la campaña del expresidente Saca. Luego, en el caso Saca, la misma fiscalía documenta que Arena fue receptora, fue destinataria de $7.600.000. Luego, un testigo criteriado de la fiscalía dice que Arena recibió otros 2 millones más para la elección del 2000, para la campaña del 2009. Entonces, luego la Secretaría de Transparencia de la Presidencia ha documentado que Arena recibió 22 millones, 12 y luego 10 el Centro Rodríguez Port, que por cierto reportó 8 millones de ingresos, pero donó 22 millones, ¿verdad? Y recibió otra donación millonaria de la Fundación Libertad y Progreso, una fundación que ni siquiera existe, claro, que no está registrada en la Dirección de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación. Entonces, ¿cómo es que ahí el tribunal ni siquiera responde, pero a un partido político que no logró la cantidad de votos en una elección anterior, pero que en la última elección hasta tiene un diputado en la Asamblea Legislativa, claro, y hasta pretende llevar un candidato presidencial para las elecciones de febrero? Ese sí es cancelado. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Supremo Electoral tiene una actitud deficiente de no hacer que se respete la ley, y tiene un comportamiento sesgado. Cancela un partido, pero a otro, en otras denuncias que hay sobre otro, ni siquiera responde. Esa palabra del sesgo realmente es preocupante, Leonel, así como tú lo estás planteando, porque se nos viene una campaña presidencial. Decían algunos, es que lo que pasa es que algunos partidos están preocupados porque los números no les dan. Y cuando uno ve el Tribunal Supremo Electoral y uno hace una revisión y aquel famoso tema de son los partidos políticos los que están ahí representados, entonces uno dice, bueno, es como peligroso que en estas próximas elecciones presidenciales el Tribunal Supremo Electoral juegue un papel quizá con menos actividad coercitiva sobre cosas que están pasando. Pero vamos a seguir platicando sobre el tema. Me interesa el tema del tribunal y esta cuestión del poder político partidario que hay dentro del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado esta mañana, Leonel Herrera, que es parte también del equipo de Plataforma. Hoy es miércoles, hoy Eric Rivera también tiene una propuesta para ustedes a las 7 de la noche en nuestro espacio Plataforma. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde, también estamos en canal de YouTube en vivo y en directo, y también en nuestra señal de streaming tvx.com.sb. También estamos llegando hasta donde sea, en los Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en Italia. Nos están reportando audiencia. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Leonel Herrera me acompaña en el estudio analizando un poquito el arranque de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales 2019. Preocupa realmente el tema del Tribunal Supremo Electoral, Leonel. Primero, en esta parte que hemos señalado, una campaña adelantada que le pone multa a un partido político, pagar $3.500
y alguna gente lo ha hecho como una broma esto, es decir, a Arena, ¿qué le puede costar $3.500 pagar una y seguir haciendo? O sea, el pecado puede seguir cometiéndolo, ¿verdad? Porque sabe que la pena es mínima. Sí, yo, Julio, diría también que a la preocupación sobre el desempeño del Tribunal Supremo Electoral también se suma la preocupación sobre el desempeño de otras instituciones del Estado que podrían estar actuando con algún propósito electoral. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República, que sin ser una institución del sistema electoral, pero el comportamiento sesgado que está teniendo la Fiscalía pareciera estar orientado a favorecer políticamente al Partido Arena. Veamos algún caso. Y esto tampoco es chambre, tampoco es un discurso difamatorio de Arena o porque uno no comulgue políticamente con Arena, sino que son hechos objetivos y reales. Veamos qué casos podemos ver. Bueno, en primer lugar, en todo este tiempo la Fiscalía se ha abstenido de atender una serie de demandas presentadas por organizaciones sociales que le piden que se investigue, que se procese a exfuncionarios, la mayoría miembros del Partido Arena, ¿verdad? Y el fiscal ni siquiera responde. Hay demandas, por ejemplo, relacionadas con investigar los destinatarios en el caso Flores, de las donaciones de Taiwán, que hay una veintena de exfuncionarios, de dirigentes, de exdirigentes del Partido Arena, que participaron en la triangulación de los fondos o que fueron receptores finales de esos fondos. Se le ha pedido al fiscal aplicar la ley de extinción de dominio a Arena para recuperar esos 10 millones para el Estado y el fiscal no responde. Hay otra lista de demandas relacionadas con los famosos sobresueldos, que se investigue a las decenas de exfuncionarios de los gobiernos de Arena que recibieron sobresueldos. El fiscal ni siquiera responde. Pero en otros casos sí ha comenzado a responder, Leonel. En otros casos dice que investiga, por ejemplo, para hablarlo claro también, se ha manejado el tema de Nayib Bukele, dice algunas denuncias, y dice él, bueno, vamos a comenzar las investigaciones. Claro, es que eso es lo extraño, que cuando los posibles involucrados son gente de Arena, entonces la Fiscalía no actúa, ¿verdad? Omite investigar. Le decía que hay otros casos, por ejemplo, hay demandas contra la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transparencia promovieron avisos por el famoso caso del FECEPE, que fue una distribución irregular de $38.5 millones a empresas que luego no cumplieron con la cantidad de empleos y otros requisitos que tenían que cumplir para recibir ese fondo del Estado que no era reembolsable. Hay delitos, hay demandas presentadas, por ejemplo, por ISD sobre las empresas offshore en Panamá, que ahí incluye a una reconocida empresa de televisión que tiene empresas offshore en Panamá. Hay demandas también contra evasores tributarios, contra grandes evasores tributarios. Entonces hay hasta demandas contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces hay una serie de demandas, hay una veintena de demandas que la Fiscalía se ha negado a investigar. Y luego creo que eso demuestra los sesgos de la Fiscalía. Y luego lo otro que demuestra claramente el sesgo de la Fiscalía a favor de Arena es el caso Saca. En el caso Saca, claramente el fiscal decide cerrar el caso, proponiéndole al expresidente un juicio abreviado para cerrarlo, porque el juicio de Saca se estuviera dando paralelo. En medio de la campaña política. Paralelo a la campaña electoral y estuviera saliendo información
¿va?, que afectara políticamente a Arena, era totalmente contraproducente para los objetivos electorales de la fórmula de Arena en febrero. Pero suena perverso eso, Leonel. Entonces el fiscal cierra el caso, cierra el caso a través del juicio abreviado, para ya no hablar más del caso. Y la prueba la tenemos en que cuando el expresidente Saca empieza en el tribunal a decir que le dio dinero a Arena, el representante de la fiscalía inmediatamente protesta y dice que ese no era la declaración que habían pactado, ¿verdad? Eso es gravísimo. Fíjese que yo estaba escuchando a un jurista, al ex magistrado Ulises del Dios Guzmán, decir que cuando hay un juicio abreviado, se acuerda la pena y todo, pero que en ningún caso la fiscalía le puede decir al imputado cuál debe ser su declaración. Claro, y le pone el escrito. Sino que la declaración siempre es espontánea. Claro. El imputado declara los hechos tal como sucedieron. Entonces es gravísimo que el fiscal diga en el juicio que el expresidente se ha salido del guión, ¿verdad?, de la declaración que habían pactado. Entonces hay una serie de hechos que evidencian que el fiscal pretende proteger a Arena en el manejo que ha hecho del caso Saca, al no investigar a los destinatarios, entre los cuales está el propio partido Arena, ¿verdad? Entonces, el fiscal, además de estar buscando votos para su reelección, también está tratando de favorecer a Arena. Entonces, a mí me parece que es grave también el desempeño de instancias como la Fiscalía, que aunque no son parte de la institucionalidad electoral, pero que sus actuaciones tienen también un propósito electoral. Y digamos, si él está pensando, Leonel, usted está pensando y dice, mire, me van a venir a presentar un montón de cosas porque estamos en la campaña electoral y yo mejor voy a tratar de que esos temas no sean temas que vayan a generar más controversias en el país. ¿Estará pensando él así o está pensando realmente en favorecer a un partido político? No está pensando así, porque entonces aplicara esa lógica en todos los casos. Pero no, se ve claramente que él tiene una intención electoral. Por ejemplo, el ridículo que hizo el señor fiscal acusando a Hugo Martínez, al candidato del Frente. Dijo que estaba investigando una donación de 38 millones de dólares de Taiwán, que ese fue el monto que Taiwán, de la cooperación taiwanesa en los 5 años del gobierno de Funes, 38 millones, pues ya el fiscal queriendo colocar en el imaginario público que esos 38 millones se fueron a la corrupción y que 10 millones habían sido utilizados para la campaña del FMLN en el 2014. ¡Qué irresponsable el fiscal! Horas después, Taiwán lo estaba descalificando con una carta donde decían que el uso de los 10 millones había sido correcto. Dígame usted si no es un acto proselitista del fiscal, ¿verdad? Y dice que va a procesar, va a investigar a Hugo Martínez porque él era canciller en el momento en que esos fondos se recibieron. Entonces, ¿cómo es que el fiscal no cierra el caso de Saca para no investigar a Arena y a los demás destinatarios, pero sí quiere investigar al candidato del Frente, Hugo Martínez? Entonces, mire, Julio, todos los fiscales que hemos tenido han sido areneros. Desde, bueno, no me acuerdo de todos los fiscales que hemos tenido en los últimos 29 años, ¿verdad? Pero todos los fiscales han sido areneros. Garrizafi, ¿cómo se llama este otro? Belisario. Belisario Artiga, Romeo Barahona, todos los que han estado son areneros. Pero yo no recuerdo a ningún otro que haya actuado tan sesgadamente, tan descaradamente, políticamente a favor de Arena, como lo hace este fiscal que tenemos ahora. Bueno, ¿verdad? En ese caso, yo me acuerdo hace un año quizás, Walter Araujo estaba aquí conmigo platicando y él me decía, mira Julio, si yo cuando era presidente del COENA decía, yo iba a visitar al fiscal para darle instrucciones de cómo debía manejar algunas cosas. Yo realmente me quedé un poco extrañado de oír esas verdades, ¿verdad? Que uno a veces
pues los mortales no entendemos algunas cosas, pero me cuestiona cuando dice, no, yo iba por instrucciones del partido, le daba línea al fiscal. Entonces se queda uno pensando que esto es así realmente, pero esto es grave porque supuestamente hemos avanzado en la democracia de nuestro país, Leonel, pero eso parece como un retroceso. Si están pensando así, como tú estás haciendo énfasis, de un sesgo político, partidario, de favorecer claramente una tendencia, entonces realmente esto es muy grave. Es muy grave. Por eso es que yo creo que la ciudadanía, la población, debe estar vigilante no solo de la campaña de los partidos y de los candidatos, ¿verdad? Que no hagan campaña sucia, que hagan propuestas coherentes, que respeten la ley, sino que también debe estar vigilante del desempeño de otras instituciones, del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía General de la República, porque el proceso electoral puede deslegitimarse, ¿verdad? Y todo lo que queremos, todos queremos que en un régimen democrático los procesos electorales sean transparentes, ¿verdad? Que las instituciones actúen en el marco de la ley, que los candidatos y partidos respeten la ley, pero si se empieza a dar actuaciones como la de la Fiscalía, vamos a tener un proceso electoral que va a ser fraudulento, ¿verdad? Que no va a ser fraudulento en el sentido, en los fraudes clásicos, ¿verdad? De rellenar urnas como lo hacían los gobiernos del PCN, los militares, ¿verdad? Sino que hay un fraude estructural que tiene que ver con el desempeño de las instituciones, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con otras situaciones, por ejemplo, la desigualdad en los recursos, en el acceso a medios de comunicación. Que también es otra deuda que el sistema electoral nuestro no ha terminado de regular. Yo quiero, vamos a hacer un corte, Leonel, cuando regresemos, yo quiero traer a cuenta algo que decía un abogado de Nayib Bukele. Decía, es que, mire, decía el lunes acá en el espacio, es que aquí es una orquestación, decía. Aquí es una orquestación que están afinando y están tocando y tienen propósitos muy claros. De eso quiero preguntarte, Leonel, porque si estamos, si no, frente a una campaña que va a ser muy pesada, en el sentido de que los números, porque también Pérez Bennett hablaba de los números, dice, es que los números a algunos partidos políticos no les están dando, y por eso pueden haber algunas acciones que tomen estos partidos de cara a que los números no les favorecen. Eso vamos a ir platicando con mi invitado, Leonel Herrera. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Leonel Herrera me acompaña en el estudio. Estamos platicando de la campaña electoral. Leonel, ¿no será que los partidos políticos hacen sus números? Y si tú estás hablando de sesgos partidarios en algunas instituciones, ¿no será que está respondiendo a esas realidades que algunos partidos políticos están viendo en encuestas, en sondeos, en sus propios estudios, y que algunos números no les dan y que de esa manera quisieran vencer a los adversarios? Es probable, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llama la atención declaraciones y actuaciones del partido Arena. Arena, usted sabe que hasta hoy su estrategia les ha fallado. La estrategia de Arena es ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta la tienen de perder. En segunda vuelta, si Bukele y el Frente juntaran sus votos, o que simplemente se impusiera la lógica de todos contra Arena, Arena pierde en segunda vuelta. Lo saben perfectamente. Por eso es que ellos le apostaron en la primera vuelta y obligaron al PCN y al PDC, a las cúpulas de estos partidos, los obligaron a venirse en una alianza electoral tratando de agrupar a toda la derecha, ¿verdad?, en la primera vuelta y tratar de ganar. En esa lógica también trajeron a Carmen Aída Lazo, una académica, profesional, ¿verdad?, como para atraer a sectores profesionales, a sectores medios. Pero hasta hoy la compañera de fórmula de Calleja no le ha sumado ni un punto en las encuestas. A esto súmele todos los reclamos internos que tienen en Arena. Entonces, a mí me preocupa que Arena, al ver
que sigue en segundo lugar en las encuestas, que no tiene posibilidad de despegar, que a pesar de agrupar a los demás partidos de derecha, con excepción de Ghana, a pesar de la estrategia que ha articulado, no logra levantar, Arena puede entrar en una desesperación. Y entonces en ese sentido puede hacer más uso de la influencia que tiene en la Fiscalía, puede hacer más uso de la correlación favorable que tiene en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Puede hacer uso de campañas ilícitas, campañas sucias, ¿verdad? Puede hacer un uso del poder mediático y que estos medios invisibilicen a otros candidatos. De hecho, eso está pasando. Yo he conversado con gente de medios de comunicación de la derecha y me comentan que ellos ya tienen línea de, por ejemplo, me comentaba alguien de un medio de comunicación que la línea que les han dado es levantar todo lo posible a Calleja, darle todo el espacio a Calleja, darle su poquitito al del frente y a Bukele invisibilizarlo. Esa es la estrategia de algunos. Entonces, pero, por ejemplo, un periódico, un matutino, hace exactamente lo que estás diciendo. Se toma un café el candidato Callejas y aparece casi que en primera plana. Sí, sí. Hugo Martínez oficialmente le dan un matiz más serio, estuvo en tal visita, pero a Nayib Bukele le sacan de que un abogado lo está demandando por esto y todos los días aparece y Bukele es demandado nuevamente, pero el tema Bukele lo manejan pero de otra manera. Eso se ve en algunos medios. Entonces, a mí me parece que es peligroso que el partido Arena, en desesperación de no levantar en las encuestas, vaya a recurrir a este tipo de maniobras, ¿verdad? A poner a su favor la institucionalidad del Estado, a poner a su favor al tribunal, a poner a su favor la fiscalía, y entonces sí creo que el proceso electoral no va a ser un proceso electoral democrático. Estas instituciones entonces son muy frágiles, Leonel. Yo creo que sí, hay un fuerte control de Arena sobre las instituciones. O sea, Arena tiene una correlación de derecha favorable en el Tribunal Supremo Electoral, Arena tiene el control de la Fiscalía, Arena tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y puede emitir decretos relacionados con el proceso electoral, además de todo el poder mediático y el poder económico que todavía tiene. Entonces, yo creo que es un proceso electoral en el que hay algunos partidos con más posibilidades que otros, y eso no es democrático, ¿verdad? Por ejemplo, una de las reformas que tenemos que hacer en este país es regular el acceso a medios, como ya existe en otros países como México, el acceso a medios, porque si no... Que hay más equidad, digamos, más equidad en el tema de cuántas veces apareces en televisión, en periódicos. Exactamente, el que tiene más plata, el que tiene más acceso a medios, tiene más posibilidades que otro que no tenga recursos o que tenga menos acceso a medios de comunicación. Entonces, al final, ¿quién es el que gana? No necesariamente el que presentó las mejores propuestas, ¿verdad?, para resolver los problemas del país, sino que el que tuvo más posibilidad de imponerse en la campaña. Esos son de las reformas, ¿verdad? Tristemente, ese tipo de reformas no las promovieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una serie de modificaciones al sistema electoral, pero en cosas de fondo como esa no lo hicieron. No quiero decir que el voto por rostro no sea importante, pero la verdadera reforma electoral que se debió promover para hacer un sistema electoral más participativo, más transparente y más equitativo, no se hizo. Esa es una crítica y un reclamo fuerte que hay que hacerle a estos señores que se fueron y que estuvieron en la Sala Constitucional y que quisieron hacer una reforma con una lógica antipartido, ¿verdad?, que era acuerpada por algunas instancias como FUSADES, ¿verdad? Pero una verdadera reforma para hacer un sistema político más democrático no se hizo. Y uno de esos aspectos, por ejemplo, tiene que ver con el financiamiento. Regulemos el financiamiento, regulemos el acceso a medios de comunicación. Para citar solo dos temas relevantes. Con este tema de la desesperación que pueda caer, estás hablando del caso de Arena, que pueda caer Arena, se puede advertir, Leonel, que
podamos comenzar a presenciar una campaña negra. A Félix Ulloa, el candidato a vicepresidente por la Alianza Nuevas Ideas y Gana, dijo aquí en este estudio que ya se tenía información de que Arena estaba contratando un equipo de personas que manejan todo el tema de propaganda política de manera muy oscura y que iban a empezar a unas líneas. Y él hablaba de la línea de decir, en el caso de Nayib Bukele, es un peligro para el país y que varios actores de la vida política están repitiendo lo mismo. Entonces dice, estaríamos frente a una campaña que puede ser muy negra. Sí, una campaña fraudulenta. Para mí, el primer fraude que ya tiene esta campaña electoral es que se le permita participar en las elecciones a un partido político que ha cometido ilícitos, que usó dineros ilícitos, que usó dinero de la corrupción pública para financiarse. Ese es un acto fraudulento, Julio. Ese es un acto fraudulento. Entonces, el mayor beneficio que Arena está recibiendo de la institucionalidad del país, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo Electoral, es que le permitan participar en las elecciones en las que no debería de participar. Bueno, Arena no debió participar en la elección del 2004 para acá, ¿verdad? Arena no debió participar. Y esto no quiere decir que a los sectores pudientes de este país que están representados en Arena se les impida participar. No, hubieran creado otro partido político. La oligarquía de este país debió haber creado un nuevo partido político en el 2004 porque Arena usó dineros ilícitos provenientes del lavado de Francisco Flores de las donaciones de Taiwán. Entonces, y ahora, si Arena fuera cancelado ahora, la oligarquía no se queda sin candidatos. Si Calleja va en alianza con el PCN y con el PDC, entonces perfectamente puede participar en la elección. Aparte de esto, ¿no crees que es preocupante que se estén utilizando recursos de la campaña, de la propaganda política para atacar de otra manera a los candidatos? ¿No te parece que podemos estar frente a eso? Aparte de lo que estás diciendo, que tal vez no resulta válido para ti, como lo planteas, que Arena participe por todo lo que se ha sido señalada, pero aparte de eso, entonces puede utilizar recursos para emprender una campaña que no necesariamente sea transparente, limpia y que juegue democráticamente estas elecciones que vienen. Claro, es que es una lista. Usted súmele, Arena no es cancelada y se le permite participar en la campaña electoral, a pesar de que cometió ilícitos. Okay. Arena hizo campaña adelantada y bueno, y ahí está. Luego, la Fiscalía actúa con sesgo a favor de Arena. Y a esto súmele todos los peligros que usted está señalando. Que sea una campaña de ataques, que sea una campaña sucia, que se usen dineros, ¿verdad?, para eso. Seguramente los sectores pudientes del país están dispuestos a meterle a la campaña de Arena toda la plata posible, ¿verdad? Y por eso han conformado la fórmula. Por ejemplo, el grupo Poma se asegura poniéndola candidata a la vicepresidencia, ¿va? Eso de que es la cuota del PCN, ese es un chiste, hombre. Carmen Aída Lazo no es la cuota del PCN en la coalición de derecha. Carmen Aída Lazo es empleada del grupo Poma y la ha puesto el grupo Poma, así como a Tony Saca le pusieron a Ana Vilma de Escobar. Ana Vilma de Escobar es una muchacha del grupo Poma, se la pusieron en la fórmula Saca. Ahora le ponen a Calleja a Carmen Aída Lazo y estos grupos de poder van a meter toda la plata. Vamos a ver una campaña arrolladora, ¿verdad? Arrolladora en los medios, dándole cosas a la gente, comprando voluntades a la gente, porque los sectores de poder quieren recuperar esa pizquita de control que perdieron cuando ya no tuvieron el Ejecutivo. Y digo esa pizquita de control porque ellos siguen teniendo control del aparato del Estado. Controlan la Fiscalía, el Tribunal, controlaron la Sala de lo Constitucional, controlan la correlación en la Asamblea Legislativa y luego controlan a la mayoría de medios y el poder económico. Dice un comentario que leíamos de algunas declaraciones de Callejas que va a combatir la corrupción. Ayer leía uno que decía que él está prometiendo reactivar el agro.
¿Qué cosas van a comenzar a decir los candidatos presidenciales? Leonel, te voy a preguntar en el siguiente bloque. ¿Qué cosas han comenzado a decir y qué cosas para la gente, como tú dices, suena a veces, ¿cómo es posible que diga esto? Si tuvieron oportunidad y que el otro día, pero ¿cómo es posible? Hay temas que son recurrentes, hay temas que no necesitamos demasiados estudios para saber qué necesita el país. Quiero que platiquemos de las propuestas que nos van a lanzar los candidatos en una campaña que recién comienza. Preparémonos porque viene una campaña muy fuerte y pueden haber muchos millones también cruzándose en la propaganda política. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Leonel Herrera me acompaña. Estamos analizando el inicio de la campaña electoral que nos va a llevar hasta el 3 de febrero 2019. Vamos a elegir presidente. ¿Qué nos van a proponer otra vez lo mismo, Leonel? Mano dura, super mano dura, en tema de violencia. Nos van a proponer que vamos a alcanzar niveles económicos importantes. Nos van a proponer que los hospitales van a tener medicina. Nos van a proponer que van a reactivar el agro, que ha estado descuidado. Que nos van a proponer que viene más inversión. Nos van a proponer que viene un sistema educativo nuevo para el país. ¿Qué nos van a prometer y en qué vamos a creer nuevamente nosotros? Sí, bueno, como todavía no han presentado el plan de gobierno, ¿verdad? Se supone que están en esa tarea los principales candidatos, ¿verdad? Que Arena está elaborando su plan, que Bukele también tiene un equipo que le está haciendo un plan, el Frente está en proceso también de elaborar su plan. Entonces no sabemos qué es lo que van a presentar. Podemos intuir a partir de discursos que ya se escuchan, ¿verdad? De propuestas que ya se escuchan. Por ejemplo, Arena habla muy en abstracto de oportunidades, de dar seguridad. Ese es un discurso muy, muy común en las derechas del continente, ¿verdad? Macri en Argentina hizo campaña así con ese tipo de mensajes, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos. Callejas decía hace 2 días, yo creo en los jóvenes, y con ese tipo de frases vacías que no representan ninguna propuesta concreta y ningún compromiso programático. Bukele ha venido planteando en el tema anticorrupción, las CICIES, por ejemplo. Las CICIES, eliminar los fondos de la partida reservada. Yo tengo mis dudas con ese tipo de propuestas también, me parecen medio demagógicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el tema de una CICIE, bueno, yo planteo, ¿por qué no le apostamos mejor a fortalecer la institucionalidad del país? A que la fiscalía funcione, que tenga verdaderos fiscales y no personajes proselitistas como el fiscal actual. El Frente, con un discurso de continuidad de las cosas que en su opinión han hecho bien, pero también, en mi opinión, sin marcar una mayor diferencia del discurso de los demás candidatos. Uno ve a Hugo Martínez con una actitud como que si fuera primero en las encuestas, ¿va? Cuando un candidato va primero en las encuestas, procura no arriesgar, no confrontar, ¿verdad? Entonces, yo los discursos que le he visto a Hugo Martínez, me parece que debería arriesgarse más, que debería jugársela, debería de marcar diferencia en relación a los otros candidatos. Me parece que no lo está haciendo. Algunos lo catalogan como el mejor, el más preparado de todos. Sí, pero no lo demuestra, ¿verdad? Estuve viendo una entrevista de él y me llamó la atención que usa un lenguaje todavía muy diplomático. Ya no es canciller. Hugo Martínez es el candidato presidencial. Debe asumir una postura más contundente, una actitud más beligerante. ¿Debería asumir alguna responsabilidad de lo que a la gente no le parece que se está haciendo bien? Por ejemplo, él dice, vamos a corregir lo que hay que corregir. No, que diga qué es lo que se ha hecho mal y cuál va a ser la corrección que se va a hacer. Entonces yo creo que, volviendo al punto, quizás en otra podemos evaluar los discursos de las estrategias de campaña y los discursos de los candidatos, pero digamos que todavía no se le ve claramente
cuáles van a ser los temas, los énfasis de los candidatos. Sin embargo, yo creo que desde una perspectiva ciudadana, la ciudadanía debería no de esperar a que le propongan, a escuchar, a ver de qué van a hablar los candidatos, sino que la ciudadanía debería de exigirles: estos son los temas urgentes del país y sobre estos temas queremos que ustedes hagan propuestas coherentes, ¿verdad? Yo en el último espacio de plataforma hablaba de 3 grandes temáticas en las que deberíamos de exigirle a los candidatos que hagan propuestas. La primera que mencionaba es la de las finanzas públicas. O sea, ese es el tema clave, porque de eso depende todo lo demás. Las posibilidades de hacer cosas de un gobierno dependen de las finanzas públicas. Sí, porque cuando vamos al tema de seguridad, siempre dicen lo mismo: ¿de dónde van a sacar los recursos para poder hacer todo esto? Entonces el tema de las finanzas públicas, y yo ahí planteaba una lista de temas en relación a las finanzas públicas, temas relacionados con los ingresos y temas relacionados con los gastos. Por ejemplo, en los ingresos yo hablaba de la necesidad de que los candidatos propongan medidas contra la evasión y la elusión tributaria. Vaya, pero vamos al tema. Yo escuché plataforma y lo planteaba bien, pero en ese tema, evasión e ilusión fiscal, Leonel, algunos han llegado inclusive a decir, aquí en este set, que el mismo FMLN con el ministro Cáceres se hacía del ojo pacho con algunas personas que sabían claramente que estaban eludiendo y evadiendo impuestos. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, estar pensando, decir, sí, esto hay que hacer, pero si en la práctica la gente podría estar respondiendo a otros intereses o protegiendo cosas que saben que están pasando y que están haciéndole mal al país? Por eso yo creo que en términos de compromiso hay que exigir, ¿verdad?, para reclamar después. En este caso, si el FMLN en su momento prometió combatir la evasión y no lo hizo, sino que, como usted dice, fue tolerante, también en algunos casos, pues la gente le va a pasar la factura por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que en la campaña actual hay que exigirle a los candidatos compromisos. ¿Qué van a hacer contra la evasión y la elusión tributaria? ¿Qué proponen sobre la necesidad de una reforma fiscal progresiva? ¿Verdad? En este país seguimos teniendo una estructura tributaria regresiva, donde los que contribuyen más al fisco es la población consumidora, ¿verdad? Aquí no hay impuesto directo al patrimonio, ¿verdad? Lo hubo en el pasado, pero en el primer gobierno de Arena, de Alfredo Cristiani, lo quitaron, y el impuesto patrimonial existe en todos lados. Pero mira, Leonel, en ese tema de los impuestos y todo, dice mucha gente, es que la clase media es la más afectada. La clase media no puede decir, yo no voy a pagar los impuestos. Y la gente al final, la gente pobre tampoco puede decir, yo no voy a terminar pagando el IVA. No puede zafarse de eso. Es que esa es la lógica de una reforma fiscal progresiva. Significa que la lógica es que pague más el que tiene más, ¿verdad? Por eso es que en una reforma fiscal progresiva hay que plantear el impuesto al patrimonio, a las grandes propiedades, ¿verdad?, a las grandes ganancias empresariales, a las grandes transferencias financieras, a los bienes y servicios de lujo, ¿verdad? Que eso no es para los sectores populares ni para las capas medias, sino que básicamente es para la gente, ¿verdad?, de la clase alta, grandes empresarios que tienen muchos ingresos. En el tema del gasto, ¿a qué deberían de comprometerse? En primer lugar, a transparentar el gasto público. Hay que acabar con cosas tan oscuras como este manejo de partidas secretas o reservadas. Hay que combatir la corrupción, prevenir la corrupción en el sector público. Hay que reorganizar el gasto, reestructurar el gasto, eliminando gasto superfluo y priorizando en la inversión social, en las políticas de protección social. Hay que plantear, yo hablo también en ese espacio de plataforma, de renegociar la deuda externa. Aquí es un tema tabú, porque si ya plantean renegociar la deuda, los van a ver mal los acreedores, van a generar desconfianza. ¿Qué es eso? Un país con unas finanzas complicadas puede proponer a sus acreedores renegociar plazos, renegociar intereses, ¿verdad? En algunas deudas que son con gobiernos, se da la posibilidad de comprometerse con mejorar algunos indicadores a cambio de condonación o reducción de deuda. Y el tema de la deuda también tiene que ver con la reforma de pensiones. Si se sigue postergando una reforma de pensiones que corrija
el gran fallo que tiene el sistema previsional del país, el problema de la deuda va a ser peor. Claro, se habla de más de 4.500 millones de dólares de deuda de las pensiones, porque cuando se privatizó las pensiones, que fue en uno de los gobiernos de Arena, el de Calderón Sol, ¿verdad?, se le dejó al Estado la carga de seguir pagando pensiones sin recibir ya cotización de los afiliados. Porque entonces, la recibía la exacto, AFPs. entonces el Estado se empezó a endeudar. Entonces, ese es un tema, ¿verdad? Claro, el de las tema. finanzas. Y los otros dos son la seguridad y la gestión del agua, que quizás podemos hablar. No, y voy a después. Recomendar que a todos aquellos que quieran profundizar en estas 3 propuestas que Leonel ha lanzado en el espacio plataforma, el último que se transmite acá en TV, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, pueden encontrar ya un poco más desarrollada la idea de las 3 grandes propuestas que no deberían los candidatos presidenciales dejar de tocar para esta campaña presidencial que ha comenzado. Leonel, gracias por venir con nosotros. Bueno, se nos quedan varios temas, pero vamos a seguir platicando esto. Esto comienza. Es apenas el inicio de la campaña, ¿verdad? Claro. Gracias por venir, Leonel. Bueno, el agradecido soy yo y un saludo para toda la gente. Bueno, a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Por hoy, pasen todos un feliz día.